Pues buenos días. Hoy vamos a tener nuestro segundo seminario del ciclo de seminarios de este periodo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Este ciclo se llama Ciencia Ecléctica porque estamos tratando de poner ponencias un poco de todo, mezcladito. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompaña para este seminario el doctor Jesús Enrique Escalante Martínez. Él viene de Poza Rica, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Nos va a dar una charla hoy, pero antes de que empecemos con su charla, voy a permitirme leer una síntesis curricular para que sepamos todos de qué se trata y quién nos va a hablar. Bueno, el doctor Jesús Enrique Escalante es profesor de tiempo completo, titular C, como les dije, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Desde el 2013 estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Veracruzana, también estudió una maestría en ciencias en matemáticas aplicadas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el 2006 obtuvo el grado con su defensa de la tesis titulada Un modelo de animación suspendida. Del 2007 al 2011 estudió el doctorado en matemáticas en la Facultad de la UB, de Matemáticas de la UB, y obtuvo el grado con la tesis titulada Fenómenos de sincronización y modelos matemáticos en el 2012. En el 2008 participó en la reunión del grupo de trabajo Life History and Unplanned Interactions en el Instituto Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos, para trabajar en modelación matemática. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática en Puerto Montt, Chile, en el 2009 y en el Intercon 2018 en Lima, Perú. Es miembro de la Sociedad Matemática Mexicana desde el 2015 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2017. También desde ese año, miembro de la IEEE. Sus áreas de interés en la investigación son el cálculo fraccional, los sistemas dinámicos no lineales, ecuaciones diferenciales, modelación matemática, matemática aplicada a la ingeniería, la biología matemática y la didáctica de la matemática. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Lo dejo con su público. Gracias, Rebeca. Gracias, Pech. Y gracias a todos los organizadores de este seminario. Y también gracias a ustedes. Yo, la verdad es que tenía muchísimas ganas de venir a platicar con ustedes. Como ustedes pudieron escuchar, me dedico a las matemáticas, soy matemático, pero todos los problemas interesantes que he podido más o menos abordar tienen motivación biológica desde la maestría. En la maestría estuvimos estudiando un problema, un fenómeno que se llama animación suspendida, y pues construimos un modelo matemático de ello, estaba interesante. Hoy vengo a platicarles algunas formas de abordar problemas biológicos con matemáticas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Frecuentemente, cuando buscan, si ustedes hacen una búsqueda rapidita de biología y matemáticas, es bien común que se encuentren con algo como esto. Funciona hasta que lo presumes. Ahí está ya. Gracias. Frecuentemente, lo más a la mano que queda cuando se habla de la comunicación entre biología y matemáticas, surge la razón áurea. Pero hay muchas veces que no se entiende qué es, simplemente se escucha y no se sabe. No se sabe tampoco cómo calcular, solo como que uno dice, ah, sí, esas cosas que aparecen en la naturaleza, pero no se sabe bien cómo. Entonces, quiero platicarles un poquito acerca de la razón áurea. La razón áurea es el cociente de estas longitudes. Fíjense, toman una longitud cualquiera, ¿de acuerdo? Así, su agujeta del zapato, lo que sea, una longitud cualquiera. Y luego ubican un punto de manera que el segmento más largo, cuando ya queda dividido, hay uno largo y uno corto. El segmento más largo divide en la misma proporción, en la misma razón, a todo el segmento. Es decir, si me tomo todo el segmento y lo divido entre A, todo el segmento y lo divido entre A,
da el mismo cociente que si tomo el segmento más largo entre el segmento más chico. Ya, eso es todo. Pero resulta que en efecto esa proporción se encuentra en muchas figuras que vienen de la naturaleza. Y eso es sorprendente y es una cosa bonita que se puede estudiar con matemáticas. La forma de resolver esta proporción para encontrar cuál es justo esta razón es muy sencillo. Si consideras a phi un número cualquiera, el cociente entre A y B, bueno, entonces aquí puedes dividir A entre A es 1, B entre A es phi a la menos 1 y este es phi. Y de aquí, si multiplicas todo por phi, te quedas con una cuadrática. La cuadrática la resuelves con la del chicharronero, ¿sí se la saben? La de la ecuación cuadrática, esa, bueno, desde el kinder, ¿no? Es menos b, más menos, raíz cuadrada de b cuadrada. Bueno, cuando lo hacen, obtienen este número. Y ese numerito es la proporción áurea. Vean, aquí hay una fotito de cómo de codo a muñeca y de muñeca al último dedito se tiene la misma proporción, una proporción áurea. Y no solo ahí, se me hace que no va a funcionar. En muchos lados, en la pintura renacentista, en la arquitectura de los romanos, de los griegos, perdón, bueno, también los romanos, seguramente porque todo lo copiaron de los griegos. ¿Cómo se construye un rectángulo áureo? Ajá, ya entendimos lo que era la proporción áurea con una longitud. ¿Cómo se construye un rectángulo? Muy sencillo. Si tomas, digamos, la misma proporción, ¿no? Ya sabemos, si tomas todo dividido entre el largo, debe de dar el mismo cociente que dividir el largo entre el cortito. Ajá. Pero ahora tomas el cuadrado de esta, ya sabes cómo construirlo, tomas el cuadrado, ¿de acuerdo? Lo que queda de este lado es un rectángulo que también es áureo. Ajá, sorprendente, ¿no? Entonces, otra vez te tomas el cuadrado y lo que queda es un rectángulo que también está en proporción áurea. Y si te tomas el cuadrado, el rectángulo que queda también está en proporción áurea y de este cuadrado, el rectángulo que queda es bla, 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 bla. ¿Se entendió? Pues, ¿me ayudas con la diapositiva? Aquí hay muchas fotitos que vienen de la naturaleza, que nos gustan mucho y que, pues, algún artista viene y le encima las espirales. Bueno, porque la construcción de esta espiral, ¿vieron cómo construimos el rectángulo áureo? Luego simplemente tomas un cuarto de circunferencia, pones un compás, te colocas en el vértice y luego unes de diagonal y vas construyendo esta espiral. ¿Sí se ve? ¿Sí se entendió esa parte? Bueno, por ejemplo, una forma de construir estos bonitos centros de los girasoles es repetir justo esta espiral, así la repites y 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 la repites, así muchas veces. Y luego la inviertes y la vuelves a superponer. Y lo que aparece es justo esta imagen. Y eso pues también es de llamar la atención, ¿no? Bueno, hasta este punto uno podría decir, oye, pues está bien padre, ¿no? Es como, qué bonita curiosidad de las cosas que se ven en biología o de las cosas que se estudian de las ciencias de la vida, que pues se pueden como matematizar. Sin embargo, la matemática va más allá. ¿Lo intentamos con ese? ¿Sí? Hecho. Aquí. ¿Ya lo intento? Ya. Bueno, si hay una razón áurea, también hay un ángulo áureo. Y miren, un ángulo áureo, ¿qué podría ser? Pues el ángulo áureo es el lugar geométrico donde uno puede cortar el ángulo de 360, o sea, completito, de manera que este ángulo largo
entre este ángulo corto sea el mismo cociente que toda la vuelta entre A. ¿Y saben qué es lo interesante? Lo interesante es que justo las ramas de las plantitas van haciendo que broten sus hojitas en ese ángulo. Ya saben, ¿no? Uno puede decir, es que para que no le estorbe el sol. Ah, está padre, ¿no? Ahí hay como un tema para discutir, pero lo hacen justo en este ángulo. Vean, interesante. Les repito, ¿todos conocen a este amigo? Bueno, ni tan amigo, ¿verdad? ¿Quién es? Ajá, el coronavirus, ¿no? Nos mantuvo 2 años guardados. Bueno, hasta este punto, digamos, sí sería como una curiosidad el que podamos abordar con matemáticas algunas cosas de la biología. Y les insisto, es mucho más lo que puede decir la matemática en problemas biológicos, como por ejemplo esto. Y lo que quiero hacer énfasis es que la matemática que hace falta es muy sencilla. Quiero dejarles esta idea. La matemática no necesita ser tan complicada para ser muy útil. Por ejemplo, ¿en dónde lo vimos que era muy útil? Cuando estábamos en plena pandemia, los médicos, biólogos, matemáticos empezaron a buscar la forma de medir cuándo se iba a terminar esto, ¿no? Entonces, fíjense, les quiero platicar de un modelo ya con ecuaciones diferenciales, el más sencillo de todos, con ecuaciones diferenciales. Aquí, ¿qué dice? Que tenemos 3 poblaciones. Bueno, una sola población, pero dividida en conjuntos. El conjunto de los susceptibles, el conjunto de los infectados y el conjunto de los recuperados. ¿Sale? Este objeto de aquí se debe de leer como la tasa de cambio de los susceptibles con respecto al tiempo. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cómo es que nos infectamos? ¿Cuándo nos infectamos? Cuando tenemos contacto con un infectado. Entonces, los susceptibles se están perdiendo a una tasa de transmisión en vista de los encuentros que tiene con los infectados. Y esa tasa es beta. Ahora, los que se están perdiendo de aquí, de la categoría de los susceptibles, pues se están ganando acá en los infectados. ¿Sí lo ven? La tasa de cambio de los infectados se ve aumentada por esta. Pero hay una tasa de recuperación, ¿no? Porque no nos quedamos enfermos todo el tiempo, sino que en algún momento nos recuperamos. Y esa es la otra clase, la otra categoría en la misma población, que son los recuperados. ¿De acuerdo? Con este modelo tan sencillo, estos amigos, pues fueron muy populares por allá por 1927. Creo que hasta un Nobel se ganaron por el modelo matemático. Y es el modelo matemático más sencillo para tratar las enfermedades infecciosas que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Claro, con algunas variaciones. Aquí les muestro un par de artículos. Como pueden ver, este es no, pues no se puede ver, pero este es del 23, me parece, y este debió de haber sido del 22 o algo así, en donde ponen otra categoría. O sea, además de los infectados, bueno, de los susceptibles, infectados y recuperados, ¿quiénes más llegaron al juego? Los vacunados, ¿verdad que sí? Cuando ya se tuvo la vacuna, entonces había que considerar la tasa de vacunación y cómo se iban vacunando. Entonces los modelos susceptibles, infectados, recuperados y vacunados fue el tema con el que todo el mundo quería trabajar para ver en qué momento y crear estrategias de vacunación para saber, a ver, ¿cuánto de la población necesito vacunar para detener esta infección? Esas cosas son las que puede decir la matemática, bueno, en particular en epidemiología, pero en biología en general puede aportar ese tipo de cosas. Dicho sea de paso, el último premio Nobel
que fue la entrega por ahí de noviembre, octubre, noviembre, en el 23. Se lo ganaron estos amigos, no amigos míos, sino amigos entre ellos, pues. Precisamente por la vacuna del COVID, ¿sí? Y ya estas cosas de tener gente mutante, pues ya es de hoy, ¿no? Ya es lo de hoy. Todos los que nos vacunamos tenemos cierta mutación genética precisamente por esa vacuna. Sí lo sabían, ¿no? ¿No lo sabían? Ah, bueno, pues ahí les queda de tarea para que investiguen cómo las vacunas con RNA mensajero están cambiando nuestra forma de vida, literal. Quiero platicarles un poquito más acerca de otro tipo de ecuaciones diferenciales. Estas son ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales parciales tienen la ventaja de que modelan fenómenos que suceden en el espacio, así como en el tiempo. Las otras solo modelaban en el tiempo, cómo cambiaban ciertas cantidades, la cantidad de susceptibles, infectados, recuperados y vacunados con el tiempo. Pero esta, además, puede delimitar un dominio en donde las cosas están cambiando con respecto al tiempo. O sea, agrega una variable espacial y son muy interesantes. Por ejemplo, en biología es fácil explicar la coloración de las pieles de los animales. Sí pueden ver que este es el modelo real, el natural. Esto es lo que estudia la biología por acá. Y esta es una simulación por computadora de unas ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones de reacción-difusión. Las ecuaciones de reacción-difusión, bueno, todo esto es simulación y su contraparte natural. Simulación, su contraparte natural, simulación, su contraparte natural, etc. Estas bonitas manchas pues también asemejan la coloración en la piel de los leopardos, guepardos. Fueron propuestas por este jovenazo. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha oído de él? Alan Turing. ¿Sí? Fanáticos del cine. ¿Se acuerdan de la película del Código Enigma? Ah, bueno, ¿han visto estos aparatos? Él fue el precursor de la computadora, precisamente estudiando biología, estudiando a ver si no digo una barbaridad, porque aquí sí hay biólogos, ¿no? Siempre, como hablo siempre en escenarios con matemáticos, puedo decir lo que sea, pero aquí sí hay biólogos, no, espero no meter la pata. Pero él estaba estudiando cómo se construyen las cadenas de aminoácidos. Entonces, iba leyendo y él se dio cuenta de que eso se hacía un elemento por elemento, elemento por elemento. Entonces dijo, ¿se puede construir una cadena con ceros y unos que haga lo mismo? Entonces, de fondo en lo que estaba pensando era en un cerebro electrónico. Y bueno, con ideas como esas, geniales, este joven pues sentó las bases de lo que es la computadora. Además, durante la Segunda Guerra Mundial descifró el código Enigma, o bueno, formó parte del equipo que lo resolvió al final del día, ¿no? Él fue el que hizo por primera vez la publicación de las ecuaciones de reacción-difusión con los parámetros adecuados para que emergieran esos patrones. A esas dos variables que él utilizó les llamó morfógenos, y por su etimología es, pues, ¿qué? La generación de formas. Y apenas, de veras, no hace mucho, como unos 5 años, laboratorios importantes que hacen cosas así de bioquímica o cosas así, han estado identificando dichos morfógenos, los que le dan coloración. Son moléculas así como muy intrincadas que en combinaciones adecuadas van generando formas o van generando coloración. Bueno, él lo hizo sin conocerlo, o sea, simplemente como que dijo, esto tiene que pasar, y aunque no lo conozca, están ahí porque yo veo el resultado, ¿no? O sea, la formación de patrones en las pieles de los animales es innegable. Entonces, él lo pudo reproducir con unas ecuaciones así. No es lo único de lo que les quiero platicar, pero les quiero platicar de este artículo. Este artículo es muy interesante. Uno de los autores es mi asesor de tesis de maestría y de tesis de doctorado, el doctor Pablo Padilla Longoria.
En este artículo ellos lo que hacen, aquí, bueno, obvio no se nota, pero estos dominios están creciendo. O sea, no es lo mismo que consideren una dona, así una dona de comer, una dona, a un salvavidas de alberca. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ellos estaban explorando cómo cuando las cosas crecen, los patrones cambian, las bifurcaciones en la dinámica es más, como más rica, ¿no? Más interesante. Y bueno, pues eso, también explica cómo la coloración de los animales cambia conforme va creciendo. O sea, si el dominio crece, la interacción de las ecuaciones de reacción-difusión, pues va teniendo más patrones y se hace como más interesante el asunto. Es un artículo muy interesante, pues ahí les voy a dejar las diapositivas para que ustedes vayan a la referencia y lean un poquito más si les interesa. También les quiero platicar de fractales y figuras autosimilares. Las figuras autosimilares son como el pan de cada día en la naturaleza. Si uno se asoma por la ventana, uno es capaz de distinguir un árbol. Aquí más, ¿cierto o no? Y esas, pues son figuras autosimilares y son muy interesantes. Gracias, sí. Y si nos adentramos a nosotros mismos y empezamos a ver nuestros órganos, también hay figuras autosimilares. Por ejemplo, nuestros pulmones y su intrincada red de ramitas. ¿Sí? Bueno, pues en matemáticas también podemos estudiar esas cosas. Más aún, fíjense, más aún, en el tejido biológico. El tejido biológico, visto desde arriba, visto desde arriba es como un arreglo de celulitas, ¿no? Decimos así, mi piel, aquí lo veo. Bueno, si pudiera verlo, ahí hay muchas células. Y si haces un poquito más, un zoom todavía más, así, si me meto y solo veo una célula, ¿qué veo? Pues de nuevo, ¿no? Es como un medio acuoso y una frontera en donde adentro hay de nuevo un medio acuoso. Y aquí pues es eso y un núcleo. Y si te metes al núcleo, pues también es un medio acuoso con otro adentro. Este tipo de cosas se modelan en matemáticas. Aquí, bueno, podemos discutir todo lo que quieran, ¿no? En este paso, los biólogos dicen, bueno, si falsificamos la biología, ponemos acá. Y los matemáticos decimos, bueno, si modelamos la biología, llegamos acá. Pero observen que en esencia, no decimos que sea igual, sino que en esencia es como igual. Entonces, podemos estudiarlo así. Y más aún, en matemáticas podemos estudiarlo así, como figuras autosimilares. Es decir, tenemos una primera entrada y la bifurcamos y de esa hacemos una bifurcación y de esa hacemos una bifurcación y de esa hacemos una bifurcación, etcétera. ¿Sí lo pueden ver? Una figura autosimilar. Ajá. Podemos ir más allá. Una vez que tenemos un modelo así y podemos encontrar una representación, digamos, un operador equivalente a toda la red infinita, aquí en matemáticas uno puede jugar a que esto se hace n veces con n muy grande. Pero más aún, en matemáticas uno, pues, sin mucho problema, puede pensar en que eso se va al infinito y tener un operador equivalente de todo lo que sucede en ese árbol. Y allí ocurren las cosas interesantes. También podríamos verlo desde el aspecto, esto mismo se puede pensar como un circuito eléctrico o como un circuito mecánico. Pensémoslo primero como un circuito mecánico. Si fuera un circuito mecánico, vean, aquí podríamos tener una masa y aquí un resorte y un amortiguador. Y un resorte y un amortiguador. Y colgado de este resorte, un resorte y un amortiguador. Y colgado de este amortiguador, un resorte y un amortiguador. ¿Ya lo vieron?
Bueno, con ese tipo de razonamientos, no es muy difícil dar como modelos que explican la viscoelasticidad del tejido biológico. Viscoelasticidad, es decir, no todo es viscoso, ni todo es elástico, sino que hay algo en medio, ¿sí? Eh, y bueno, ese tipo de cosas ayudan a estudiar fenómenos ligeramente más complicados. Por ejemplo, este es un modelo que amablemente me compartió Adrián Josué Guel Cortés, que es un muchacho de San Luis Potosí, que ahorita está en Inglaterra, se fue a doctorar a Coventry, una universidad en Inglaterra, Coventry, y que ahora pues trabaja por su parte, ¿no? En la iniciativa privada. Se dio cuenta de que la academia paga muy mal, entonces dijo, no, mejor me voy a la privada. A mí lo que me gusta es la lana. Y entonces se fue y le va muy bien, y anda muy bien. Entonces, Adrián, durante su doctorado estaba trabajando con el sistema cardíaco. Y el sistema cardíaco es algo que se tiene muy bien estudiado con ecuaciones diferenciales. Uno puede pensar en este sistemita como circuitos eléctricos acoplados. Y entonces se recuperan loops como este. Este loop es el clásico que estudian los cardiólogos, es el de presión contra volumen. Alguien con hipertensión, ajá, tiene esto así muy elongado. ¿Por qué? Porque tiene presión alta para volúmenes bajos de sangre. Lo que no puede caracterizar las ecuaciones diferenciales son las cardiopatías, es decir, enfermedades del corazón. Entonces, con ecuaciones diferenciales fraccionarias, esta ya no es la derivada usual, sino que esta es una derivada que tiene un orden de derivación que no es entero, que no es la primera derivada, no es la segunda derivada, es más bien una derivada de orden alfa, donde alfa es cualquier número real entre 0 y 1. Y eso pone la matemática mucho más interesante, pero también la biología y las interpretaciones biológicas, porque entonces podemos recuperar cardiopatías. Y esto, ustedes me van a decir, ¿esto para qué? Ah, bueno, pues es que, por ejemplo, alguien que está enfermo del corazón y necesita un trasplante, pues si no encuentra un donador rápido, pues se va a morir, ¿no? Entonces necesita alguna herramienta y esas herramientas ya se compran en el mercado. O sea, tú abres Amazon y te compras uno. Se llama, bueno, el que estábamos estudiando se llama LEV, LEV Ventricular Assistant Device, dispositivo asistente del ventrículo izquierdo. Y pues ese aparatito es capaz de reconocer cardiopatías utilizando ecuaciones diferenciales fraccionarias. La estenosis, la, la regurgitación mitral. La regurgitación mitral es que el corazón no alcanza a bombear con suficiente fuerza y entonces cierta parte de la sangre se regresa. Y eso daña muchísimo el corazón. Ajá. Y eso, un marcapasos normal, o sea, es que un marcapasos ya es tecnología viejita, es obsoleta, porque no hace más que hacer así. Necesitan unos cosas más inteligentes. Ese tipo, ese tipo de dispositivos son más inteligentes y pues tienen matemática un poquito más sofisticada, más bonito, y ayudan a ese tipo de casos. Bueno, eso lo estamos estudiando con Gel. Esperamos pronto tener una publicación al respecto. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Sí? ¿Bien? Ah, bueno, ok. También podemos platicar acerca de sincronización. Sincronización. eh, una vez estuvimos estudiando la sincronización de luciérnagas y ocurrieron cosas bien interesantes. Consideramos simplemente tres tipos de arreglos. El arreglo lineal, el arreglo en forma de cuadradito, donde el cuadrado, digamos, hay como dos formas de tomar estos rectángulos. Ajá. Que
que este lado mida 1 o que la diagonal mida 1. Y si la diagonal mide 1, bueno, pues por el teorema de Pitágoras estos tendrían que ser 1 sobre raíz de 2. Entonces, lo único que cambia es la distancia a los competidores. Las luciérnagas brillan y parecen como muy bien organizadas. Sin embargo, es una actitud egoísta la que hace emerger esos patrones. O sea, de repente cuando tú ves un enjambre de luciérnagas, dice, órale, ¿cómo le hacen para organizar? ¿Cómo le hacen para que todas flashean al mismo tiempo? Y en realidad viene de una estrategia en donde, o sea, si estoy apagado, no me van a ver las hembras y no me voy a parear. Entonces, si él se prende, pues yo también me prendo. Entonces, es una política egoísta. Eh, bueno, podemos antropoformizar todo el argumento que quieran, pero sería mejor dejarlo en luciérnagas. Así actúan ellas, ¿no? Nosotros somos más civilizados, creo. Entonces, bueno, las luciérnagas hacen esa cosa interesante. Y entonces nosotros pusimos un modelito de 4 ecuaciones diferenciales que justo hacen eso. Y entonces aquí medíamos el esfuerzo que tiene que hacer cada luciérnaga en vista de sus competidores. Y lo que nos resultó muy interesante es que recuperamos justo lo que los entomólogos decían, ¿no? Cuando un modelo matemático es exitoso, cuando dice lo que ya se sabe. Bueno, es exitosísimo si además puede hacer predicciones, ¿no? Pero con que diga lo que uno ya sabe, pues bueno, entonces no está mal la matemática que propusiste. Lo que encontramos es que, en efecto, el esfuerzo que realiza cada luciernaguita en función de sus competidores es justo lo que los entomólogos en este artículo decían, ¿no? Justo los hallazgos que habían encontrado. Que si una luciérnaga está así solita y por allá están todas, entonces ese esfuerzo que hace por brillar depende de la distancia. Si es más la distancia, entonces le echa ganas, ¿no? Ajá. Es que cuando están juntitas, como que dice, pues total, nos van a ver a todos. Ajá. Y también, bueno, si son muchos, también aumenta su esfuerzo. Y bueno, eso lo hicimos pues analizando el punto de equilibrio del sistema, viendo su estabilidad, viendo las condiciones necesarias para tener ese ritmo de sincronía y por resultado pues veíamos que sí se sincronizaban todas. También lo hemos hecho con ritmos metabólicos. Bueno, ahí está la publicación en una revista muy bonita, en una revista que se llama Biomatemáticas, la International Journal of Biomathematics, la revista internacional de biomatemáticas. Y bueno, pues ahí nos lo publicaron, es un artículo más o menos, bueno, ya está un poquito viejito, pero pues está padre todavía platicar de él, los hallazgos fueron bonitos. Y bueno, como podrán ver, aquí está Pablo Padilla Longoria, mi asesor de maestría y de doctorado, porque bueno, seguimos trabajando mucho. También hicimos algo parecido con ritmos circadianos. Todo el mundo sabe que es un ritmo circadiano, ¿no? Pues sucede que esos ritmos tienen un electrorretino, bueno, más bien, una cosil es como un camaroncito, pero es como muy fácil mantenerlo en los laboratorios, no se muere, ¿no? Entonces, por eso los cultivan. De hecho, los cultivan, aprovecho para mencionar a Carolina Barriga, que es parte del laboratorio de cronobiología en la UNAM.
ellos fueron los que estuvieron haciendo los electroretinogramas de los acosiles y encontraron cualitativamente algo como esto. En una primera etapa hay todo un desorden de ritmos metabólicos. Después como que se hace joven y hay ritmos de alta frecuencia montados en uno de baja frecuencia. Hasta que después, en una etapa adulta, pues ya aparece el ritmo circadiano en ritmos metabólicos. Y eso, pues también lo escribimos con ecuaciones diferenciales. Este parámetro de aquí, mu, es como un parámetro de maduración y entonces le da más peso a la comunicación entre ritmos. Y cuando vive entre 0 y 1, cuando alcanza 1, se recupera cualitativamente el comportamiento del ritmo circadiano. Cuando es menos, ocurren estas cosas interesantes que ay, no la puse. Creo que esta y esta son la misma. No, no son la misma, pero son muy parecidas. Son como estas, son como las de la primera etapa. Me faltó poner una que fuera como de la segunda etapa. Esta ya aquí ya se ven sincronizados. Esto se corresponde con la última etapa. Pero me faltó poner quizá una de la segunda etapa en donde se vean ritmos de alta frecuencia montados en uno de baja. Pero bueno, eso también se puede hacer con matemáticas, con ecuaciones diferenciales. Este artículo también nos lo publicaron en la misma revista, en la Internacional Revista de Biomatemáticas. También está Pablo. Y bueno, ahora mismo estoy trabajando con el doctor Porfirio Toledo. Todo esto se los platico porque eso también es bien padre. Así, todo esto, como que te abre las puertas a tener así muchos amigos, ¿no? Muchos colaboradores. Ajá. Entonces, porque esto no se hace solito. Y si se hace solito, pues no queda igual de bonito, ¿no? O sea, como que con más siempre queda más chévere. Siempre están aportando algo. Y de hecho, pues, la invitación que vengo también a hacerles, pues, es a eso, ¿no? A que estaría súper feliz de dirigir una tesis de biología matemática, ¿no? Con ustedes. Ojalá se pueda dar. Bueno, pues les platico que en estos últimos meses hemos estado trabajando el doctor Porfirio Toledo, que es un doctor investigador, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Facultad de Matemáticas de Jalapa, de la UB. Y con él estamos examinando las cosas interesantes que se obtienen en una dinámica de 3 especies. Cuando tienes 2 especies, generalmente actúan una como antagonista de la otra. Y es una como una dinámica ya que está muy bien estudiada, ¿no? Muy bien estudiada. Esa dinámica es simplemente de depredador-presa. ¿Sí? El ejemplo típico es el de los linces y los conejos. Las liebres y los linces en unos bosques por ahí en Canadá. Creo que sí. Y cómo se ve la población, ¿no? Haciendo unos loops así, en donde, pues, cuando hay muchos conejos y poquitos lobos, pues al haber abundancia de alimentos, los lobos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, pero eso actúa directamente sobre la población de conejos y entonces empieza a disminuir y la de lobos a aumentar. Y luego, pues, la de lobos es mucha y poco el alimento y entonces empiezan a morir y ya, y se regresa. Y ese tipo de dinámicas son muy muy comunes en la naturaleza. Lo que nos da gusto es poder construir modelos matemáticos que recuperan cualitativamente ese comportamiento. Ese tipo de comportamientos, pues denota que no se están extinguiendo las especies y eso es algo que nos gusta, ¿no? Porque sería, pues, catastrófico que una especie se extinga. Para este modelo de 3 especies estamos utilizando este sistema de ecuaciones, pero estamos interesados no tanto en la dinámica. Esta dinámica ya está bien estudiada.
Lo que estamos pensando es en el ritmo al que cambian las cosas. ¿Por qué? Porque en biología es súper relevante el ritmo al que cambian las cosas. ¿Qué significa? ¿Qué significa un día para, para el gusanito? Pues ya representa, ajá, un montón. O sea, él como gusanito va a vivir, no sé, 15 días, 20 días, ¿no? Mientras que, ¿qué significan 20 días para una planta? Nada, la planta ni cambia en 20 días. O sea, la planta vive 10 años. Y el depredador de la plantita, este gusanito, este, pues tiene otra dinámica, ¿sí se entiende? O sea, la tasa de cambio de su vida se da a otro ritmo. Y eso es fácil de recuperar con ecuaciones diferenciales fraccionarias, en donde cada uno tiene un ritmo natural. Eso estamos estudiando. Aquí, esta parte interesante que no está publicado y es un hallazgo que nos tiene muy emocionados, es cómo cambia de estabilidad el punto de equilibrio. Hay un punto de equilibrio estable y esto es así como que las tres especies coexisten a su ritmo y ahí a sus propias cosas, ¿no? De sus tres especies, o sea, la plantita, el herbívoro y el depredador del herbívoro. Y cambia de estabilidad y aparece un ciclo límite que vuelve a decir que hay una persistencia de las tres especies, pero con una dinámica interesante. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues recupera lo que esperamos de la biología. Ya para terminar, decía Galileo Galilei que el gran libro de la naturaleza siempre permanece abierto ante nuestros ojos y la verdadera filosofía está escrita en él. Pero no podemos leerlo a menos que primero hayamos aprendido el lenguaje en el que está escrito, el lenguaje matemático. Bueno, esto lo publicó Galileo Galilei en un libro, bueno, su publicación se llamó Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Y lo que estaba haciendo era la hereje propuesta de que el planeta no era el centro del universo. Y eso le costó muy caro. ¿Sí saben lo que le costó? ¿Conocen la historia de Galileo? Sí, muy triste, ¿verdad? Pero en 1992 la Iglesia Católica reconoció oficialmente su error. Y eso está bien fascinante porque lo enclaustraron, lo metieron a su casa y no le permitieron salir ni hablar con nadie. Y todo porque decía que pues el centro del universo era, bueno, pues sí, del universo conocido en ese momento, ¿no? Que era la Vía Láctea. Era el Sol y no la Tierra. Apoyaba las ideas de Kepler y pues eso le costó caro. Eso le costó caro. Pero bueno, la anécdota es que cuando lo encerraron ya en su casa, lo último que dijo es, bueno, y sin embargo se mueve. O sea, porque creían que el planeta no se movía y no, el planeta sí se mueve, ¿no? Se está moviendo alrededor del Sol. Es interesante. Les dejo ahí la nota. Y lo menciono, bueno, pues porque les quiero platicar que hace poquito nos publicaron, estudiando eso de ecuaciones diferenciales fraccionarias, una propuesta poquito más general de la segunda ley de Kepler. Y eso pues es un golazo, ¿no? Eso está muy padre. También con Pablo Padilla, ¿dónde está? Aquí está, Pablo. Nos lo publicaron en la revista de física de la India y pues es una versión más general de la segunda ley de Kepler. Y recuperamos teóricamente con una propuesta de un prepotencial gravitacional, no solo la segunda ley de Newton, sino que la segunda ley de Kepler y los movimientos que hay ahí. Entonces, en esta publicación, en este artículo, como que se le da sustento teórico a una ley astronómica empírica que se llama la ley de Tully-Fisher, que mide más o menos la distancia de las galaxias en términos de su luminosidad.
Y ese resultado pues lo tenemos ahí, estudiando ecuaciones diferenciales fraccionarias. Ustedes dicen, ah, bueno, pues eso ya no tiene que ver con biología. Bueno, me regreso a la biología. Y ya nada más para terminar, pues le quiero agradecer a Marisol, porque siempre lo hago en todos mis artículos. Le agradezco a Marisol Martínez Bello, que siempre está aportando ideas interesantes de la biología y de la dinámica de poblaciones y de todo. Y finalmente, pues gracias a Pech, a Rebeca, al doctor, a todos los organizadores, y a ustedes por estar aquí. Y ese es un comercial que va a dar Pech. Bueno, primero agradecer al doctor por la charla. Y bueno, el enlace que están viendo es una liga para una encuesta que hacemos en línea para registro de la asistencia al seminario. Entonces, durante todo el semestre hacemos varias charlas, esta es la segunda del semestre, y para las personas que nos contesten mínimo el 80% de las charlas, hacia el final de semestre les damos una constancia de participación. Entonces, de hecho, el enlace lo ponemos también en la página, ahí lo pueden revisar. La primera charla fue del doctor Carlos, que nos acompaña ahora. Ahora está continuando con nosotros el doctor Enrique. Y bueno, ya iremos publicando las dos que quedan pendientes del semestre. Entonces, le agradecemos la participación al doctor y bueno, abrimos pie si alguien tiene alguna pregunta o comentario, comenzando por la sala, porque en Facebook no tenemos hasta ahorita ningún comentario. Entonces, no sé si alguien de la sala quiere hacer nada más. Te paso el micrófono para que se escuche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estuvo interesante. Disculpe, la aplicación de estos tipos de modelos, hablando de la parte aburrida de la biología que tiene que ver más con la parte de oficina y aplicación de sistemas de gestión, también existe la posibilidad de aplicar modelos matemáticos para conocer efectividad o desarrollar de alguna mejor manera sistemas de gestión ambiental, de calidad, de salud y seguridad. Sí, yo creo que sí. Creo que se pueden abordar desde la perspectiva del control. En matemáticas hay una rama de la disciplina que se llama control matemático y hacen como eso, ¿no? Como análisis de calidad y cosas así. O más bien, estudian sistemas en donde pueden medir la salida y en vista de lo que miden a la salida, tener una retroalimentación para volver a inyectar una entrada, que el sistema haga lo que tenga que hacer y al medir de nuevo la salida, tener una retroalimentación que te lleva a la conducta o al comportamiento que tú esperas del sistema. Sí, sí, justo eso. Sí, sí, sí. La matemática también podría ayudar en ese tipo de ejercicios o ese tipo de estudios, análisis. Sí. Yo no lo hago, no, no es mi área de expertise, pero sé de colegas que sí lo hacen. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Yo tengo un par de cosas. La primera es una pregunta. En ese trabajo que hicieron con las luciérnagas, me parece muy interesante, s- y pongo de ejemplo con lo que trabajo. Hay un caso más o menos parecido en murciélagos que se alimentan de ranas, en donde se han hecho estudios de la coevolución por este compromiso que hay. Las ranas, si tienen que cantar muy fuerte para incrementar su riesgo, para su posibilidad de reproducirse, pero al cantar muy fuerte incrementa su riesgo de depredación. Entonces, es este trade-off que tienen que hacer de jugar y saber en qué momento reproducir, en qué momento es más probable que te reproduzcan y menos probable que te coman. En ese caso, ¿qué tanto puede afectar su modelo? Porque lo que hicieron ustedes fue solamente interacción entre la misma especie. ¿Qué tanto puede cambiar en función de meter otro factor que son los depredadores? Pues sobre eso hay mucho escrito, o sea, sobre la dinámica de un par de especies.
en donde una se comporta como depredador y otra como presa. Eso está muy bien estudiado, precisamente como que desde la Segunda Guerra Mundial, un italiano de apellido Volterra, este, sí, 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 sí. Y pues habría que considerar la dinámica de cada una interactuando, ¿no? Para construir algún modelo interesante. Sí, pues no sé. Sí hay. Yo lo comento porque a final de cuentas la estrategia interesante que siguieron las ranas es aprovechar algo muy básico que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En ese sentido, lo que se ha visto es que los murciélagos baja su actividad en momentos de alta intensidad lunar porque es más visible que a ellos los encuentren sus depredadores. Entonces, lo que han hecho las ranas es reproducirse en el momento de mayor intensidad lunar porque saben que va a bajar la actividad de su depredador. Y es aprovechar algo, bueno, jóvenes, esta parte de coevolución es muy interesante. Los modelos, cómo puedes aprovechar esto que es simplemente el momento en el que mi enemigo va a estar en riesgo y aprovecho ese momento. Y la otra cosa que quiero aprovechar es una pregunta, pero también que conlleva una propuesta. El semestre pasado tuvimos un seminario de una chica que incluso venía de Colombia, que está trabajando aquí con la doctora Carla. Están desarrollando una app para identificar tiburones en función de la forma que tienen las aletas, porque es lo que puedes tú fotografiar. En los murciélagos hay algo parecido. Hay softwares de autoidentificación en donde a partir del sonido de colocación de los murciélagos con frecuencias, puedes encontrar, puedes identificar a partir de similitudes un cierto porcentaje de similitud de un sonido que encuentres en campo con una frecuencia conocida y asociar la identificación de la especie. Entonces, la aplicación con los murciélagos ya existe, con la otra están trabajando. ¿Qué tan viable puedes tú ver desde el punto de vista matemático desarrollar una así para identificar felinos con base en las fotografías y el patrón de coloración? Y eso te lo comento porque si me dices que sí se puede y hay alguien interesado, pues ahí está la colaboración que estábamos buscando. Sí, tiene que ver con reconocimiento de imágenes y eso es un poquito más del terreno de ciencias de la computación. Sí, de matemáticas, obviamente, pero sí tendríamos que ponernos a estudiar un poco de reconocimiento de patrones analizando imágenes, ¿no? Y bueno, eso al final del día, pues sí es mucha matemática. Sí, sí se puede hacer. Si hay alguien interesado, podríamos empezar a investigar y a estudiar, ¿sí? No sé si alguien tenga otra pregunta, comentario, sugerencia y o queja, sobre todo lo primero más que lo segundo. Déjenme revisar si no hicieron algún comentario en el Facebook, nada más para tener certeza de que no estamos obviando a nadie. Al parecer no. No sé. A ver. Gracias. Pues yo en realidad no es pregunta, pues simplemente agradecer, doctor Jesús, muchas gracias por la plática. Y más creo que es reiterar esa invitación que hace ahorita hacia el final. Muchas veces aquí en biología somos muy conocidos que le tenemos miedo y le cortamos la vuelta a las matemáticas, pero creo que esta plática nos mostró muchísimos ejemplos de todo lo que se puede hacer con un pensamiento matemático y cómo influye en la parte biológica. Aquí hace rato, a varios ejemplos que nos dabas, nos llegaba mucho a la mente el efecto que tiene a nivel ecológico o el sentido biológico que tiene lo que tú estás planteando y es súper, súper interesante y pues ojalá esto sirva también como invitación para que pues como estudiantes, ¿no? Veamos que si bien puede ser un reto las matemáticas, el nivel de entendimiento que nos van a permitir dar es un paso mucho más allá de solamente a veces describir un fenómeno, ¿no? Sino poderle dar un sentido
que tiene un impacto y que se repite a lo largo de diferentes especies, diferentes niveles. Creo que eso es algo que nos enriquecería mucho y seguramente él estaría encantado de dirigir un proyecto en colaboración. Muchas gracias. Perdón. Hola, bueno, igual, muchas gracias, muy interesante todo lo que se abordó. Yo tengo una pregunta con respecto a los ciclos circadianos, ya sea con respecto a ciclos circadianos o algún tipo de ciclos nictemerales que asocian 24 horas o dos ciclos de 12 y 12. ¿Es necesario tener un gran número de datos para poder reconocer los patrones que ustedes logran ver en estas curvas? O sea, por ejemplo, como cuántos datos llegaron a tener para construir esto, porque no logro ver en el gráfico. ¿Se tiene que ser un gran número de datos para poder reconocer estos patrones? Sí, sí se tenía, al respecto de este experimento, sí se tenían muchos datos, muchos datos, pero en realidad no se necesitan tantos. Se puede acotar el estudio, ¿no? Y plantear algo con lo que se tenga. Ahora, definitivamente se necesita alguna experimentación biológica antes de plantear un modelo matemático. Pero, por ejemplo, en este trabajo, híjole, sí se tenían 20 años de trabajo ininterrumpido en el laboratorio de cronobiología. O sea, ahí el matemático Miguel Aparicio y la doctora Beatriz, o sea, tenían toda una vida estudiando ritmos circadianos y tenían cualquier cantidad de datos, ¿no? Entonces, cuando llegamos, esto ya lo tenían así como muy bien estudiado. Entonces, no tengo el dato preciso de cuántos acosiles estudiaron, así desde que eclosionaban hasta que llegaban a una etapa adulta y se reproducían, estuvieron, ajá, o sea, o sea, bueno, ahí sí, mis respetos, los biólogos, vaya, solo se puede adjetivar como de heroico, ¿no? El trabajo en el laboratorio para recuperar esa información. No sé cuántos acosiles hayan torturado para, para llegar a sintetizar esa información. Pero lo que sí sé es que no se necesitarían tantos si acotamos el estudio, simplemente. Otra cosa que quiero dejar clara, los biólogos saben muchas más matemáticas de las que creen que saben, pero mucha más. Así lo que dijo ahorita Pech, es que entonces la rana canta cuando la luna se aparece y cosas así, ya está hablando de interacciones, ya está hablando de la dinámica. Y al estar hablando de la dinámica, eso se puede poner en ecuaciones. Y uno no lo sabe. O sea, pues, nada más tenemos ecuaciones en la cabeza, no tenemos ranas y murciélagos, y menos la luna. O bueno, en la luna estamos, pero... No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no, le agradecemos mucho al doctor. En breve le haremos llegar la constancia correspondiente. Y bueno, nada más invitarlos para que estén pendientes de los siguientes seminarios. Sigue el de la doctora Cassandra Galvez, que va a ser sobre varamientos de mamíferos marinos. Y terminamos con Alexa Costa, quien va a hablar de manejo de residuos. Muchas gracias para todos y que tengan excelente tarde.